Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Bienvenidos a una nueva edición del programa Volados Legales. Hoy nos enorgullece presentar a un nuevo panelista, un nuevo compañero de programa, Andrei Garro. Él es especialista en Derecho Laboral y entonces vamos a aprovechar su conocimiento para hablar sobre el despido, esa palabra que todos los empleados nos causa terror, para conocer todas las variantes que tiene y que ustedes también estén preparados en caso de que, ojalá que no, su empresa decida terminar con sus prestaciones laborales. Bienvenido, Andrei, un gusto tenerlo acá. Encantado, Ovidio. Para mí es un placer estar con ustedes. Andrei, entrando en materia y que nos expliques cuál es la diferencia entre el despido con responsabilidad patronal y sin responsabilidad patronal. ¿Qué es la diferencia? Claro, Ovidio. Básicamente el despido con responsabilidad patronal es cuando el patrono puede hacerlo en cualquier momento sin una causa justificada, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos la equiparación de un despido sin responsabilidad, es un despido justificado, y un despido con responsabilidad es un despido injustificado. Despido con responsabilidad, le pago todas las prestaciones y demás. Despido sin responsabilidad patronal, hay una falta grave que cometió el trabajador y entonces no le pago las prestaciones completas. Hay que tenerlo bien presente ese, Claro, ¿verdad? claro que sí. ¿En qué casos, Andrei, se puede dar despedir al empleado sin responsabilidad patronal? Claro, Ovidio. Nosotros lo que hablamos es que es cuando existe una falta grave que cometió el trabajador. Entonces, faltas graves pueden ser mucha cantidad de supuestos. El patrono lo que tiene que identificar bien es que si el trabajador incumplió alguna de sus funciones, pueda despedirlo sin responsabilidad patronal. Y el trabajador lo que tiene que tener en cuenta es que tiene que cumplir todas sus funciones al pie de la letra, porque si no, pueden despedirlo sin responsabilidad patronal. ¿Qué tipo de situaciones pueden hacer? Por ejemplo, para despedirme a mí sin responsabilidad, faltar, digamos, al que tengo que guardar algún secreto y lo ando pregonando o cosas así. Claro, claro, ese es un buen ejemplo, Video, porque hay algunas empresas con secretos comerciales. En el caso de los abogados tenemos secreto profesional, hay varias profesiones que tienen alguno de este tipo. Si yo divulgo información que no debía haber divulgado, eso es una falta grave, ¿verdad? Es un muy buen ejemplo. Otro ejemplo muy sencillo que se ve mucho es ausentarse del lugar del trabajo, ¿verdad? El código establece que con 2 días consecutivos dentro de un mes que usted se ausente de su trabajo, faculta al patrono para despedirlo sin responsabilidad patronal. Y de ahí hay una lista del artículo 81 del Código de Trabajo que todos van a ser supuestos de despido sin responsabilidad, y deja un espacio abierto, que es el ¿Qué inciso, puede haber? claro, el inciso L, que es cualquier otra falta grave a consideración del patrono. Sobre todo ahora, André, que hay mucho teletrabajo, Sí, se abre un montón de variantes, ¿verdad? absolutamente, por temas de fiscalización, temas de control, Ajá. cumplimiento de horarios, cumplimiento de tareas, objetivos y demás. André, en el caso de que me despidan sin derecho, sin responsabilidad, Sí. ¿me queda algún derecho? ¿Sí? ¿O me Claro, voy sin...? no es tan amplio, Video, pero sí es Ajá. limitado. Son 4 las prestaciones laborales básicas que todo trabajador tiene: aguinaldo, vacaciones, preaviso y cesantía. Ajá. Aguinaldo y vacaciones son incuestionables, Eso siempre no se tocan por no se más toca. grave que haya sido mi... Cualquiera que sea la forma en la que usted sale de una empresa, le tienen que pagar preaviso y Ok. cesantía. Perdón, aguinaldo y vacaciones. Ujú. Preaviso y cesantía son los supuestos que no se le pagan cuando es un despido sin responsabilidad patronal. Qué curioso eso. Ujú. ¿Está obligado siempre el patrono a dar una carta en los dos tipos de despido? O... Sí, la carta, Ovidio, es algo que se ha estilado dar, sea un despido justificado o injustificado, pero lo que yo le aconsejo a los patronos es que la carta de despido, cuando es un despido justificado, sí es obligatoria, porque tienen que enumerarle las razones por las que le está despidiendo. Y entonces el trabajador tiene la oportunidad de defenderse en caso de que él diga: ah, no, yo esas faltas que usted me está diciendo no las cometí. Cuando es un despido con responsabilidad patronal o un despido injustificado,
no es obligatorio entregar la carta explicando las razones, pero sí decirle, mira, a partir de tal momento usted queda despedido, sin justificar el porqué. Ahí el empleado puede defenderse, ¿verdad? Perfectamente. Si digamos, se le está acusando de una falta grave, que él dice que él no la cometió, ahí se puede iniciar un proceso. Claro, completamente, porque se le llama un proceso por un ordinario de prestaciones laborales. Por un despido que si el patrón no lo considera justificado, puede ser que el trabajador diga, no, esa falta no la cometí, entonces eso le genera a él un derecho de ir a reclamar. En tu caso, ¿se ha dado algún ejemplo de un patrono usando esa autoridad y dice, no lo voy a despedir, le voy a inventar esto y lo despide y el empleado se defiende? Porque qué difícil, claro, ¿verdad? Es como un... Es más común de lo que uno piensa, Ovidio. Dentro de las empresas con las que yo trabajo no se da porque son empresas muy responsables con sus obligaciones. Pero todo ahí en la Villa del Señor, dice. ¿Cómo no? Pero sí les puedo dar un caso de jurisprudencia, de votos. Acá en Costa Rica tenemos el juzgado de trabajo, tribunales de trabajo y la sala segunda que ve cuestiones de este tipo. Entonces, la sala segunda ha determinado que algunos supuestos donde el patrono no logra determinar la falta es un despido sin justificación. Y entonces tiene que pagarle todos los extremos. En algún supuesto, por ejemplo, que la sala lo ha analizado, que cuando se le pone métricas al trabajador y el trabajador tal vez no las cumple y el patrono dice voy a despedirlo porque no las cumplió, tiene que tener las pruebas. Entonces la sala ha dicho, no hay pruebas sobre eso, solo su dicho tiene que traer esas pruebas. Y en ese caso, ¿verdad? Es complicado, sí. ¿Qué puede hacer o qué procede para un empleado que considera que se le hizo una arbitrariedad? ¿Qué procede? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, Claro. además de buscar un abogado. Lo primero es tener la asesoría legal, ¿verdad? Y más nosotros como especialistas en derecho laboral que vemos esto todos los días. Cuando tenemos un trabajador que busca una situación de esta, nosotros primero le hacemos un encuadre de la situación, conversamos con él para determinar qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces, si él nos explica cómo fue el contexto, podemos identificar que fue un despido sin responsabilidad patronal y entonces hacerle alguna recomendación para ir a un proceso de mediación o conciliación para decirle al patrono, mira, tenemos una discrepancia en criterio, conversemos para ver si podemos llegar a un acuerdo. Yo siempre les recomiendo eso. El segundo supuesto es si no se llega a un arreglo, entonces está la medida de interponer la demanda, que es un proceso ordinario donde vamos a ir a enmarcar el tema de si el despido fue justificado o no. La vía judicial. Sí, es un proceso que requiere asesoría legal, ¿verdad? Porque a veces muchos quieren ir a veces solo con el Ministerio de Trabajo. Lo recomendable es que lleven abogado. Después de que hubo la reforma al Código de Trabajo, se estableció que el trabajador tiene que ir siempre asesorado de un abogado. Ah, qué bueno. Siempre. Sí, porque a veces se dan injusticias por eso y no tienen... Porque estamos ante el patrono, que el patrono sí tiene las posibilidades de tener asesoría legal, entonces se establece que si el patrono las tiene, es obligatorio para el trabajador que también lo tenga. André, ¿qué ejemplos podríamos citar en el Código de Trabajo que vienen que son faltas graves? Que a mí me dicen, no, usted cometió ese y se va sin derecho. Claro. ¿Cuáles podrían ser? ¿Algunas? ¿Unas tres? Claro, cómo no, Ovidio. Vea, la primera y para que la recordemos siempre, eso, faltar 2 veces seguidas al trabajo, ¿verdad? Las ausencias. Las ausencias. O 3 veces. ¿Llegadas tardías, André? Digamos, si alguien todos los días llega tarde. Hay límites, ¿verdad? Porque imagínate, media hora, 15. Una llegada tardía, Ovidio, puede ser que yo llego 5 minutos tarde, ¿verdad? Dependiendo del giro de la empresa, puede ser que 5 minutos no determine algo grave. Pero si yo tengo que abrir caja en un establecimiento... Sí, ya interrumpe todo el proceso. ¿Verdad? Hablemos de un establecimiento médico que tenga que hacer una cirugía a las 8 de la mañana y se atrasó a las 8:30 y el paciente se complica, ¿verdad? Son situaciones sumamente graves. Entonces, yo lo que le digo, Ovidio, es no hablemos de tardías en general, sino en el caso en concreto. Pero sí pueden darse despidos justificados por llegadas tardías. ¿Algún otro supuesto, Ovidio?
es cuando el trabajador utiliza medidas en contra del patrono, propiamente, cuando malinforma al patrono, cuando públicamente hace aseveraciones que van en contra del patrono y que afectan la imagen completamente, o incluso cuando hay trabajadores que administran dinero, hay extracción del dinero de manera ilegal, ¿verdad? Entonces el patrono va identificando en los cierres de caja que falta dinero muy seguido y que esta persona es la que está haciendo eso, que puede incluso desencadenar en un proceso penal eventualmente. Sí, hubo un caso, creo que un empleado del banco que empezaba del a Banco llevar Nacional. y era para jugar con claro, se robaba dinero. Se llama el caso... Tiene un nombre curioso, ¿verdad? Gallo tapado. Gallo tapado. Sí, porque él compraba gallo tapado. Sí, muy astuto de su parte, pero vamos a ver, está en juicio. Trataremos de identificar si la responsabilidad penal, de índole penal, va a recaer sobre él. Sí, ese caso es bien curioso. Claro. André, un dueño de una empresa puede despedir a un empleado por bajo rendimiento o por incumplimiento de metas. Claro. Sí. Es posible, pero ahí es, Ovidio, lo que decías vos, con pruebas. Por supuesto. Y en derecho, a nosotros los abogados siempre nos critican porque decimos depende. ¿Y depende de qué? Situaciones en las cuales la empresa establece un reglamento interno, por ejemplo, para cumplir ciertos objetivos, ciertas metas. Si yo como empresa le establezco los parámetros de rendimiento que yo quiero que este trabajador cumpla, se las informo, el trabajador las acepta, hago una matriz de seguimiento, todo lo tengo bien estructurado para acreditar que el trabajador incumplió, puedo eventualmente despedirlo sin responsabilidad laboral. Sí, los papelitos hablan, ¿verdad? Siempre es mejor todo bien claro y sí, que se le informe correctamente. Completamente. Y del lado del patrono, la recomendación es esa, documentemos bien todo para tener el respaldo. Del lado del trabajador, hagamos bien las cosas para no exponernos. Sí, no actuar impulsivamente. Para nada, no. Sí, se debe llevar con buena calma. Sí, completamente. ¿Existe un plazo para que el patrono aplique un despido sin responsabilidad después de conocer la falta cometida por el trabajador o puede darle largas? No, el código... Es tratar de ser... Sí, el código es muy garantista en ese sentido y da un plazo de un mes. Un mes. Un mes. Y ese mes se cuenta desde que se cometió la falta o desde que el patrono conoce que la falta se cometió. ¿Verdad? Porque la falta puede haberse cometido hoy. Sí, y yo me entero 15 días después, digamos. El trabajador va escondiendo para no darse cuenta. Pero sí es importante, igual, la recomendación en ambas vías. Para el patrono, sancionar dentro del mes. Para el trabajador, comportarse bien y pues tener toda la transparencia en sus funciones. André, este tema siempre es el que más, cuando le despiden a la persona, hacer los números. Claro. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Digamos, ¿qué consejo le das a alguien que acaba de ser despedido para saber qué es lo que le va a tocar, cuánto le corresponde legalmente? Claro, que no nos confundamos y primero encuadremos el tipo de despido, ya lo hablamos al inicio. Si le corresponde preaviso, cesantía, vacaciones y aguinaldo, puedes hacer el cálculo completo. Y si no, que no se desgaste, que haga aguinaldo y vacaciones únicamente. Sí, ya sé que mejor un tortón, ¿verdad? Solo esas dos. Y ahí hacemos la diferenciación para los cálculos. ¿Por qué? Porque el aguinaldo se calcula con base en los últimos 12 salarios que he recibido. Entonces, a nosotros nos pagan el aguinaldo, sector público y sector privado en diciembre, y se calcula de noviembre a noviembre. Entonces, si los despiden en algún momento, pues es un aguinaldo proporcional de los últimos meses. Vacaciones se pagan de acuerdo con el salario del último año. Entonces es un promedio del salario de los últimos años. Preaviso y cesantía se calculan con base en los últimos 6 meses. Y es un promedio. Y ahí hay que incluir salarios ordinarios y salario extraordinario también. En caso, digamos, horas extras y cosas así. Sí, exactamente. Entonces, identifiquemos qué es lo que va a cobrar para hacer el cálculo correspondiente. André, en el caso por tu experiencia, ¿cuáles son los errores más típicos de un patrono al despedir a una persona que metió las de andar y más bien le va a perjudicar porque el empleado los va a demandar? ¿Cuáles son los errores más comunes? Claro, Ovidio, es muy sencillo y yo siempre lo englobo dentro de esto, la documentación.
Si el patrono hace un despido impulsivo, como lo decía usted, Ovidio, y no se documenta, no tiene las pruebas para llegar a un proceso judicial y defenderse, le va a salir muy caro eventualmente. Entonces, ¿qué es lo que se le recomienda a los patronos? Cada vez que hagan el análisis de un caso, tiene que estar asesorado por un abogado y tomar una decisión acertada que el día de mañana no le vaya a costar más caro. Es importantísimo que el patrono se documente. Y en la mayoría de los casos, en los procesos judiciales que yo analizo en los tribunales, es despidos que no están documentados. Importantísimo eso, Ovidio. André, una consulta. En caso de una empresa grande, digamos, que tiene sus estructuras, ¿quién es el encargado, digamos, de despedir a la persona? ¿Alguien de recursos humanos, el jefe directo? ¿Cómo se maneja, digamos, en empresas ya con una estructura muy sólida? Claro, Ovidio. Ahora estamos ante un escenario muy particular de la virtualidad, del teletrabajo y demás. Entonces las empresas han ido evolucionando para establecer ciertos tipos de jerarquía. Algunas empresas establecen que el gerente o encargado de recursos humanos tiene la facultad de hacer este tipo de movimientos, ¿cierto? Pero siempre acompañado del jefe directo. Okay. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nosotros damos? Que la carta vaya firmada por el jefe directo, que tenga autoridad dentro de la empresa y que tenga el respaldo de, si la empresa tiene una estructura de recursos humanos, de esta persona. En empresas grandes siempre va a haber esa estructura y lo recomendable es eso. Sí, las pequeñas me imagino que ya es el jefe directo. Sí, se maneja muy tradicionalmente, más que todo empresas familiares, las pymes y demás, se maneja más tradicionalmente. Me decías de pruebas. Lo ideal, digamos, si yo soy patrón, estoy sospechando que me está robando mercadería, claro. Tengo que empezar, digamos, como un trabajo investigativo, ¿verdad? Sí. Para ir documentando todas las... Completamente, tener un inventario ordenado, tener registro de ingresos, de salidas, de quién es la persona que tiene autorización para ingresar a bodega, por ejemplo. Sí, se debe corroborar todo completamente. Todo, que ese trabajo investigativo hoy definitivamente tiene que empezar de lo general y llegar a una persona en específico y que no haya lugar a dudas que es esa persona y no otra. Sí. Eso, sin lugar a dudas, es un caso ganado para un patrón, si tiene todo documentado. Si no, se le complica la cosa. Es un caso complicado. Sí, hay que estar muy seguro. Completamente. Qué curioso, ¿verdad? Sí. Esos detalles que uno a veces lo ve como muy normal, pero siempre hay que estar atento a las... André, por tu experiencia, ¿cuáles son los principales mitos que existen con respecto al despido? Que uno siempre lo peor que me puede pasar, que me despidan de una empresa, se me complica la... Claro, sí, Ovidio. Hemos hablado a veces de que acá en Costa Rica hay periodos de prueba. Y es curioso porque... usualmente son 3 meses, ¿verdad? ¿Qué dicen? Es muy común, ¿verdad? La gente hace esa referencia, pero el código no establece que existe un periodo de prueba. ¿Qué sí establece? Que yo como patrono puedo despedir a mi trabajador dentro de los primeros 3 meses sin pagarle preaviso de cesantía, que era lo que hablábamos antes, ¿verdad? Entonces se ha entendido que ese periodo de prueba... se ha tomado como si fuera... Claro, pero ¿dónde sí se establece? Para el caso de empleadas domésticas. Y es curioso porque el código lo establece de esa manera. Para el caso de empleadas domésticas sí se establece un periodo de prueba. Para los demás casos, por analogía, se ha entendido que ese periodo de 3 meses, que no tengo que pagar el preaviso de cesantía, se entiende como un periodo de prueba. ¿Qué he escuchado, André? Que hay empresas que suelen hacer eso constantemente para estarse evitando, que son trabajos como de mucha facilidad. Entonces, a ellos se les presta estar moviendo cada 3 meses y se ahorran los gastos, pero están rotando. En los tribunales se ven de esos casos hoy. Que eso uno lo deja impactado. Una vez me estaban comentando un caso de esos, que llega a los 3 meses, no te necesito, y otra persona viene porque... Claro, sí, bueno, como hay empresas que cumplen todas las obligaciones, hay otras que se aprovechan del sistema. Pero ahí, digamos, por tu experiencia,
2 o 3 personas que ya se hayan visto afectadas podrían unirse y demandar a esta persona. Podría establecerse un patrón de comportamiento de la empresa, Ovidio, y ligarlo tal vez a otro incumplimiento más, que pueden ser despidos discriminatorios, personas que están con algún tipo de fuero de protección, mujeres en estado de embarazo, Esos tal son vez. bravos, ¿verdad? Ahora. Claro, trabajadores sindicalizados, a veces pasa. Entonces, hay que ver el caso en concreto de identificar si ese patrón está ligado a algún otro incumplimiento adicional. Y un trabajador puede solicitar su reinstalación, digamos, lo despidieron, pero él demuestra que por lo que lo acusaron no sucedió. ¿Puede solicitar la reinstalación? En un caso ordinario, no, Ovidio. No. En un caso ordinario, no. En un caso que se plantee como despido discriminatorio, ahí sí se puede solicitar. Entonces, si una persona considera que el despido de él se hizo en razón de edad, de salud, de género, de religión, ¿verdad? De orientación sexual, si él identifica que el despido fue discriminatorio en razón de alguno de estos supuestos, interpone un proceso judicial de despido discriminatorio y ahí podría solicitar la reinstalación. Que para mí no sería, digamos, como muy, porque vas a estar en un ambiente hostil, me imagino, porque claro, ya te despidieron. Claro, pero es una decisión que se le deja al trabajador tomarla, porque puede ser que era su trabajo soñado y simplemente tuvo la mala suerte de alguna persona que le hizo una zancadilla camino. Sí, que lamentablemente sucede. Claro. Ahí que hablaste del tema del embarazo. Hace muchos años las mujeres era un terror embarazarse porque prácticamente era el despido. Claro. Afortunadamente las leyes han evolucionado. Claro. ¿Cómo has sentido ese cambio, ya ese respaldo a la mujer embarazada? Ya no debería ser un tema. Se ha normalizado, porque antes era completamente. Y perdías el trabajo. Ya no debería ser un tema de discusión dentro de las empresas ni dentro de los trabajadores. El respeto que tienen que tener los patronos hacia la mujer embarazada o en periodo de lactancia debería ser un trato igualitario. ¿Por qué? Porque es construcción de la paz social, de un Estado de Derecho, donde las empresas cumplen esa función propiamente. Por eso es que la licencia de maternidad se paga en igual parte entre patrono y la solidaridad social, la caja, ¿cierto? Porque los empresarios aportan a eso. Afortunadamente, Ovidio, yo no tengo un caso dentro del cual se haya hecho despidos en razón de embarazo o de periodo de lactancia. Es una situación que cada vez se ve menos. Sí, porque antes era. E incluso el año pasado hubo una reforma al Código de Trabajo donde se establece un derecho adicional a la persona en lactancia de extracción de leche materna. Antes teníamos un derecho individual que generalmente era salir una hora antes entrar una hora antes o salir una hora, ¿verdad? Ahora se establece también tiempo para extracción de leche materna. Más bien vamos evolucionando, Ovidio, a más derechos como debe ser. Incluso hasta escuché que ya es necesario darle un espacio claro. a la embarazada para poder... Una sala de lactancia. Dependiendo de ciertas condiciones, las empresas tienen que adecuarlo y eso es importante tenerlo en cuenta. Perfecto, André. Nos venció el tiempo. ¿Sí? De verdad, agradecerte por tu presencia hoy y seguir adelante en otro próximo programa. Cuando tenga gusto, yo estaré encantado de acompañarlos nuevamente. Muchas gracias, André. Y a ustedes, invitarlos a seguirnos todos los jueves a las 12:30 en Facebook y a las 2 p.m. en YouTube. Y luego esperar la columna de André en el periódico, en el medio escrito y en redes sociales, que también la publicamos para que también lo tengan a mano en caso de alguna duda sobre el tema del despido. Agradecerles y que Dios los bendiga.